Bienvenidos a todos. A continuación se observará la presentación sobre el proceso y desarrollo del proyecto de grado, cuyo tema es las consecuencias de la falta de estimulación literaria en niños y niñas de 1 a 2 años, del desarrollo infantil modalidad familiar, de una unidad de atención del ICBF del Distrito de Barranquilla. Dirigido a la Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Educación en la especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia. Las personas que integraron ese trabajo son Luz Adriana Góngora, Mirta Leonor Llanos y quienes habla Angélica Martínez. Bienvenidos. Debemos tener en cuenta entonces que nuestro problema de investigación son las consecuencias de la falta de estimulación literaria de niños y niñas de 1 a 2 años del desarrollo infantil modalidad familiar en una unidad de atención básica del ICBF del Distrito de Barranquilla. Debemos tener en cuenta que durante la etapa de la infancia los niños y niñas se encuentran en un proceso de exploración y reconocimiento de su entorno. Sienten la necesidad de interactuar con otros niños, con su medio, ser aceptados, conocer su origen y reconocer las características de su cultura y ubicarse en un entorno social en general. Sin embargo, es muy común observar una falta de estimulación literaria por parte de los docentes o adultos y el poco disfrute del reconocimiento de obras literarias. Se perciben pues también dificultades relacionadas con los procesos de comunicación verbal y no verbal que enfrentan los niños de 1 a 2 años de edad. También se les dificulta reconocer y expresar sus emociones. Esto afecta pues de igual manera todos sus procesos cognitivos, la adquisición de diversas habilidades y las destrezas y la diferenciación de su medio natural y el afianzamiento de su autonomía. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, nos formulamos las siguientes preguntas orientadoras. Primera, ¿cuáles son los referentes teóricos y conceptuales actuales en estimulación literaria en niños y niñas de 1 a 2 años que permiten establecer categorías de análisis para responder al tema de investigación? Segundo, ¿de qué manera los datos obtenidos a través de la información recolectada en niños de 1 a 2 años del desarrollo infantil, modalidad familiar, en una unidad de atención del ICBF del Distrito de Barranquilla, generan los resultados que respondan al tema de investigación? Tercera, ¿cuáles son las experiencias frente a las dificultades de estimulación literaria en niños y niñas de 1 a 2 años del desarrollo infantil, modalidad familiar, en una unidad de atención del ICBF del Distrito de Barranquilla? Continuamos de esta manera con el objetivo general de nuestra investigación, el cual es comprender las consecuencias de la falta de estimulación literaria en los niños y niñas de 1 a 2 años del desarrollo infantil, modalidad familiar, en una unidad de atención del ICBF del Distrito de Barranquilla. También vamos con nuestros objetivos específicos que los voy a mencionar a continuación y son los siguientes. El primer objetivo específico: identificar a través de referentes teóricos y conceptuales los factores que intervienen en la falta de estimulación literaria en los niños y niñas de 1 a 2 años del desarrollo infantil, modalidad familiar, en una unidad de atención del ICBF del Distrito de Barranquilla, estableciendo pues categorías de análisis para responder al tema de investigación. Segundo objetivo específico: categorizar los datos obtenidos a través de la información recolectada en niños y niñas de 1 a 2 años, generando resultados que respondan al tema de investigación. Tercer objetivo específico: analizar las experiencias en la estimulación literaria en los niños y niñas de 1 a 2 años del desarrollo infantil, modalidad familiar, en una unidad de atención del ICBF del Distrito de Barranquilla, para dar respuesta al objetivo general de nuestra investigación. Mi nombre es Luz Adriana Góngora y yo les voy a mencionar aquello que justifica la importancia de realizar nuestra investigación. Y es que es importante reconocer que la literatura desempeña un papel fundamental en el desarrollo cognitivo, social y emocional del individuo. A través de la literatura, el ser humano es capaz de imaginar, de comprender y de crear nuevos escenarios que a su vez le permitan desarrollar sus habilidades e interacciones con su entorno social. Es por ello que la literatura ha cobrado gran sentido al ser fomentada desde los primeros meses de vida, al vincular a los padres o cuidadores de los niños y niñas al fortalecimiento de actividades literarias que se inician desde los entornos de la educación inicial. Con ello se pretende un acercamiento literario, es decir, promover ese gusto y ese amor por la literatura. Todo esto nos lleva a un porqué, y es que en la primera infancia pues es la etapa en la que aprenden a encontrar múltiples y diversas maneras de ser niños y niñas mientras disfrutan de experiencias
del juego, el arte, la literatura y la exploración, que son las 4 actividades rectoras de la primera infancia. Todo ello nos conlleva a un para qué, y es comprender las consecuencias de la falta de estimulación literaria en niños y niñas de 1 a 2 años del desarrollo infantil de la modalidad familiar en una unidad de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Distrito de Barranquilla. También nos conlleva identificar los referentes teóricos y conceptuales que intervienen en la falta de estimulación literaria. Y por último, establecer las categorías de análisis de los datos obtenidos y analizar las experiencias en la estimulación literaria en los niños de 1 a 2 años que están incidiendo en un pleno desarrollo de su infancia. Bueno, continuando con el marco teórico, profundizamos sobre la teoría ecológica de Bronfenbrenner, la cual nos permitió comprender que el desarrollo se origina de la interacción constante que tiene el individuo con las personas más cercanas y con su contexto. Esta teoría nos muestra 5 niveles. En el primer nivel encontramos el microsistema, que es en el que se encuentran las personas más cercanas al niño, con el que tiene un contacto directo, que en este caso es la familia. Seguido, pues el segundo nivel es el mesosistema, que está relacionado más con las partes entre sí, con el microsistema. Es decir, la relación que tiene la familia con la escuela. En este caso serían los padres de familia con las agentes educativas. Un tercer nivel es el exosistema, que se refiere al impacto que tienen los ambientes externos sobre su microsistema, que en este caso serían las diferentes situaciones que afectan a los miembros de cada familia o de su primer microsistema y que indirectamente afectan al niño o niña. Un cuarto nivel es el macrosistema, en el cual pues abarca ya más un ambiente cultural del niño. Por ejemplo, una situación económica, valores culturales, y un último sistema que sería el cronosistema, que ya son más los avances científicos o los avances tecnológicos que impactan el desarrollo en las interacciones del individuo, de sus pares y de las personas más cercanas. Bueno, ¿qué nos permitirá esta teoría ecológica? Esta teoría nos permitirá comprender diversos procesos relacionados con los niños y niñas de 1 a 2 años de edad. Nos permitirá también facilitar el comprender el desarrollo intelectual, emocional, social y moral de los niños y niñas, comprender de qué manera el niño o niña, a través de la exploración y las interacciones, es capaz de crear o afianzar sentimientos o elaborar su propia realidad. También nos permitirá comprender cómo los cuidadores, los docentes y personas más cercanas a ellos ejercen un impacto positivo o negativo en su pleno desarrollo. Continuando con el marco metodológico, se empleó una investigación con enfoque cualitativo, con un método fenomenológico y pues con un alcance descriptivo. Todo ello a una población de niños de 1 a 2 años, con características como ser unos infantes que exploran constantemente su entorno, que interactúan constantemente con sus padres, con sus cuidadores más cercanos, con sus pares, con sus maestras o agentes educativas. Para ello se tomó una muestra seleccionada a través de la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, aplicada a 4 agentes educativas y 8 madres o cuidadoras de familia. Para el procedimiento tuvimos en cuenta, pues primero, la búsqueda de la información bibliográfica, el análisis y selección de la información, la preparación del instrumento para recolectar la información, pues que en nuestro caso fue la entrevista, la recolección de la información de la población objeto de estudio, la organización y codificación de la información recolectada, que se hizo a través de la codificación abierta y la codificación axial. En el caso de la codificación abierta encontramos 4 familias de códigos de 3 códigos por familia.
el análisis cualitativo de la información según la categoría y la presentación de resultados y conclusiones. Estas técnicas para la recolección de la información fueron, pues primero, la rejilla bibliográfica, donde buscamos diferentes autores o documentos que ya habían investigado sobre esta problemática, la guía de investigación o el archivo en Word del informe final, la elaboración del guión de la entrevista, el consentimiento informado, el archivo Word con gráficas y categorías, el formato Word donde se recolectó la información con la población objeto de estudio, la transcripción de la entrevista en Word, el archivo Word con gráficas y categorías, la sustentación pública y la elaboración de video. Para la aplicación de nuestro instrumento se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas, que pues fue expresarle claramente los riesgos y las garantías de seguridad a las personas participantes, contar asimismo con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal, y relacionar la experiencia de los investigadores y la responsabilidad de una entidad de salud y finalmente establecer que la investigación se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización. Ok, mi nombre es Mirta Leonor Llanos Pérez. A continuación les voy a hablar acerca de los resultados. Es importante tener claro que los resultados se obtienen a partir de toda esa información que se recopila a través de una entrevista a profundidad como instrumento de aplicación, la cual se le realizó su análisis e interpretación usando una serie de códigos agrupados por familia y un análisis basado en la codificación abierta. Es decir, se realiza un microanálisis y codificación abierta basándonos en lo que plantea Hernández y Ampieri en el 2010 al establecer que todo ese análisis de investigación a través de una codificación abierta permite analizar el material de investigación partiendo de categorías y subcategorías, las cuales ya les vamos a explicar más detalladamente. Se realizó la aplicación de 2 entrevistas compuestas por 14 preguntas en una muestra de 4 agentes educativos y 13 preguntas en una muestra de 8 madres de familia o cuidadores de los niños y niñas de 1 a 2 años de edad de la modalidad familiar de una unidad de servicio del distrito de Barranquilla en convenio con el ICBF. Estas entrevistas fueron transcritas y analizadas por el grupo de trabajo. Para ello se aplicaron una serie de códigos agrupados por familia de la siguiente manera. Ok, para explicar esto respecto a la familia de códigos se debe tener en cuenta que se organizaron por color, código, cantidad y familia de códigos. De esta manera tenemos un primer color que es el rojo para el código de la alegría, el color rosa para el código de la apatía y el color gris para el código de la tristeza. Estos 3 pertenecen a la familia de códigos las emociones y se repiten en las respuestas de los entrevistados en ciertas cantidades para cada uno de ellos. Tenemos una siguiente categoría que está formada por el color violeta, que hace referencia al código de aprendizaje, el color amarillo para el código de autonomía, el color naranja para el código de independencia, y los 3 hacen parte de la familia de códigos de tipo de desarrollo. De igual manera tenemos el color azul para representar todo lo que hace referencia a títulos de cuentos, el vino tinto para herramientas pedagógicas y el verde para estrategias literarias. Estos 3 hacen parte de la estimulación literaria como familia de código. Tenemos un siguiente color que es el amarillo pálido para hábitos y costumbres, el color marrón para exploración y el color verde menta para representar la imaginación y la creatividad. Todos estos hacen parte de la relación de cooperación y asimismo se repiten en algunas de las respuestas dadas por los entrevistados. Para lograr esta codificación hacia todos estos niveles o categorías teóricas que propone el autor, el grupo de investigación los ha relacionado precisamente con los códigos ya anteriormente descritos. Entonces, de esta manera tenemos que el microsistema se relaciona con el código de la alegría, la apatía y la tristeza. El mesosistema se relaciona con aprendizaje, autonomía e independencia. El exosistema se relaciona especialmente con la exploración, títulos de cuento, imaginación y creatividad. El macrosistema se relaciona con los hábitos y costumbres y el cronosistema se relaciona con las estrategias literarias y las herramientas pedagógicas. Dándole un mayor sentido a todo lo que tiene que ver con la teoría ecológica
y todos los resultados obtenidos en esta propuesta investigativa se organizaron a los niveles de la siguiente manera. Primero, el microsistema como proceso de interacción íntimo y exploración de emociones, es decir, directamente relacionado con las emociones. El segundo, que es el mesosistema, contribuyendo a la autonomía e independencia de los niños. ¿En qué manera los niños logran adquirir esa independencia y autonomía? Tercero, la sociedad y los avances tecnológicos en el ecosistema de los niños y niñas de 1 a 2 años de edad. Como todo lo que tiene que ver con los avances, con los estímulos positivos o negativos de la sociedad interfieren. Siguiente, los hábitos y costumbres afectando la interacción de los macrosistemas. Y por último, las estrategias literarias en el cronosistema de los niños y niñas de 1 a 2 años de edad. Gracias a toda esta información arrojada a través del trabajo realizado con la población y con la muestra de estudio, se puede tener ciertos criterios bien claros respecto a cuándo se estimula la literatura en la primera infancia, qué sucede con el infante y qué sucede cuando no se estimula la literatura en la primera infancia. De esta manera empezamos con aquello que se puede observar cuando se estimula la literatura. Entonces, cuando se estimula la literatura vamos a tener niños o individuos con alta capacidad de pensamiento creativo, son capaces de desarrollar a plenitud su personalidad. Vamos a tener niños que son capaces de tener relaciones asertivas, buena comunicación con sus pares, tienen una alta capacidad de resolución de conflictos. Asimismo, vamos a tener niños que tienen una gran aceptación social, se les facilita el ser incluidos en grupos dentro de las aulas de clase o dentro de su entorno social. Niños y niñas que desarrollan adecuadas relaciones de cooperación en su cotidianidad. Vamos a tener de igual manera niños capaces de desarrollar habilidades y destrezas de forma efectiva, niños y niñas con pleno desarrollo cognitivo, desarrollo de habilidades sociales y lingüísticas, infantes autónomos e independientes y sobre todo niños y niñas seguros de sí mismos. De esta manera también vamos a conseguir infantes con una gran motivación e interés hacia la lectura. Niños capaces de expresar sus sentimientos y emociones, niños capaces de dar a conocer sus intereses, infantes con vínculos afectivos familiares muy fortalecidos, niños que tienen facilidad para comunicarse, niños que se fortalecen sus procesos comunicativos con los docentes, demuestran un mayor interés y participación en las actividades escolares y que también son capaces de crear su propia identidad. Niños que se identifican con personajes literarios y dejan volar su imaginación y creatividad. Ok, conociendo precisamente todas estas ventajas y beneficios que trae el estimular la literatura desde la primera infancia, es importante también el saber que cuando no se estimula la literatura se van a ocasionar una serie de consecuencias. Dentro de ellas tenemos las siguientes consecuencias. Primero, se presentan problemas de aprendizaje como son dificultades específicas del aprendizaje o el DA. Estaríamos también hablando de problemas de atención o trastornos por déficit de atención o simplemente una hiperactividad, un diagnóstico de discapacidad intelectual límite. Podríamos hablar que se van a presentar infantes que pueden tener dificultad para adaptarse al medio escolar, niños y niñas que pueden tener un bajo rendimiento escolar e inclusive vamos a tener infantes que pueden tener dificultades para poder adaptarse al cumplimiento de las normas y a la convivencia escolar. Ok, conociendo precisamente todas estas ventajas y beneficios que trae el estimular la literatura desde la primera infancia, es importante también el saber que cuando no se estimula la literatura se van a ocasionar una serie de consecuencias. Dentro de ellas tenemos las siguientes consecuencias. Primero, se presentan problemas de aprendizaje como son dificultades específicas del aprendizaje o el DA. Estaríamos también hablando de problemas de atención o trastornos por déficit de atención o simplemente una hiperactividad, un diagnóstico de discapacidad intelectual límite. Podríamos hablar que se van a presentar infantes que pueden tener dificultad para adaptarse al medio escolar, niños y niñas que pueden tener un bajo rendimiento escolar e inclusive vamos a tener infantes que pueden tener dificultades para poder adaptarse al cumplimiento de las normas y a la convivencia escolar.
Bien, ahora, ¿cómo logramos la comprensión de las consecuencias de la falta de estimulación literaria en los niños y niñas de 1 a 2 años del desarrollo infantil, modalidad familiar, de una unidad de atención del ICBF del Distrito de Barranquilla? Esto lo podemos resumir de la siguiente manera. Tenemos como primero las actividades escolares escasamente motivadoras van a provocar o van a ocasionar una muy poca participación por parte de los niños y las niñas. Segundo, se da una dificultad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de 1 a 2 años de esta modalidad, teniendo en cuenta el primer punto, que son actividades escasamente motivadoras. Tercero, se da una limitación en el desarrollo del lenguaje. Cuarto, se pierde el verdadero sentido de la literatura como actividad rectora. Quinto, hay un poco desempeño a nivel literario. Sexto, existe una apatía hacia la literatura. Y finalmente hay una falta del desarrollo del pensamiento creativo y la relación de cooperación de los infantes.